La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias al capítulo 6 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Aunque hayan pasado 2000 años, son igualitos a usted y a mí. Igual de necesitados nosotros que ellos, de la carta, de los escritos, de las enseñanzas, inspiradas por el Espíritu de Pablo. Así que vamos a leer los primeros 6 versículos. Quizás avancemos 2 más hoy. El domingo pasado hicimos 1 y 2. Hoy quizás 3 y 4. Poco a poco. Poco a poco. Pero vamos cimentando nuestras vidas en la palabra, en la enseñanza de la actividad de Dios para con nosotros. Vengamos y leamos este pasaje. Leámoslo en voz alta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, claro que no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Servir al pecado. El pecado que se enseñorea de nosotros, que reina en nuestros cuerpos mortales y que empieza a ceder, empieza a morir, muere cuando decidimos morir al pecado. Así que vengamos al primer versículo y al segundo, lo tocamos rápidamente por 1 minuto y seguimos. ¿Qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y Pablo mismo contesta su pregunta. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, sustituya hemos muerto como el acto definitivo del pasado. Morimos al pecado. Ya sucedió. Usted murió al pecado cuando se identificó con Cristo, identificándose con Él en su muerte en la cruz y en su resurrección de entre los muertos. Porque los que morimos al pecado, entonces ¿cómo podemos vivir aún en Él si morimos ya al pecado? Ya es un hecho pasado. Cambiamos de lugar, cambiamos de espacio, cambiamos de ambiente, cambiamos de estilo de vida, cambiamos de mundo. Y aquí voy a hacer una paréntesis muy sencilla porque es importante que ubiquemos mentalmente la frase de Pablo. Morimos al reino de la muerte, morimos al reino del pecado. Ya no puede reinar ni enseñorearse
de nosotros. Eso no significa que usted no comete algunos errores en la vida cristiana, pero ya el pecado no se enseñorea de usted, no reina en usted, no es el líder de su vida, porque usted cambió de esfera, usted cambió de mundo, usted cambió de reinado, usted cambió de un ambiente a un nuevo ambiente. Una realidad del pasado, la realidad adámica, a la realidad en Cristo, el segundo Adán. Quiero entenderlo, me dice alguien. Ok, muy bien. Voy a usar ejemplos que di en el primer culto. Trabajaba, esto es un ejemplo, no se trata de mí, por si acaso. Trabajaba en CanTV. 20 años trabajé allí. La cultura, el pensamiento, las reglas, los valores de la CanTV eran las que impregnaron mi vida. Llegaba a la casa y hablaba con mi esposa soñaba, problemas situaciones logros mi vida era. Pero un día, por X razón, renuncié o me botaron. Y me encuentro buscando empleo y se me abre la puerta y entro en Banco Central de Venezuela. ¡Wow! Pero es que ahí no hay plata. Bien, pero cambio de banco. Cambio de CanTV a Banco Central de Venezuela. Me tengo que ajustar al hecho de que hay una decisión tomada, ya firmé, ya soy empleado, ya soy de la nómina, ya trabajo allí, pero tengo que empezar a ajustarme y aprender que la nueva cultura de Banco Central de Venezuela. Tengo que aprender los valores del Banco Central. Tengo que aprender las reglas del Banco Central. Tengo que entender los propósitos y los fines del Banco Central de Venezuela. Tengo que entender la visión y la misión de CanTV. Y mientras que estoy en eso, estoy comparando. Oye, esto es mejor que allá era mejor. ¿Me devuelvo? No, ya estás aquí. Ya eres de aquí, tienes una nueva realidad, un nuevo ambiente, un nuevo estilo, una nueva vida y no puedes vivir allá porque estás acá. Cambié de lugar, cambié de oficio, cambié. Usted dice, háblame de otra cosa. Bueno, vamos a suponer. Usted trabajó por tantos años en la industria, ¿cómo se diría? De pollos. Avícola. Muy bien, años, decenas de miles de pollitos todos los meses y se van y tengo que ir, 20 años ahí trabajando. Ya sé lo que tienen, ya sé quiénes son los compradores, ya yo sé de dónde vienen los productos, ya sé lo que hacen, ya sé lo que hacen para que engorde el pollito. Me lo sé todo, me sé los secretos, me sé los problemas, me sé la vida de la industria avícola, pero llegó el momento en que salí de la industria avícola a la industria porcina. O sea, de trabajar con puercos, cochinos. ¿Es otro qué? Otra mentalidad, otro problema, otros compradores, otros proveedores, otro estilo, otras preocupaciones. Todo cambia. Porque ahora vivo en otra realidad. No vivo en aquella realidad. Quizás tenga recuerdos de aquella, quizás tenga ganas de aquella, pero ya no estoy allá, estoy acá. Y empiezo a sujetarme y a aprender cómo vivir en esta vida de la industria porcina. Cuando llegué a Cristo, yo estaba en
una mentalidad, en un estilo de vida, en un reinado, donde el señorío últimamente, quizás no visiblemente, sería el autor del pecado. Y termina con la máxima expresión del pecado, la muerte y la separación eterna de Dios. Vivía allí sin propósito, infeliz, vacío, cometiendo errores, deseando lo mejor, tratando de autorrealizarme, tratando de encontrar algo que me llenara la vida, pero no me llenaba y estaba acostumbrado a un estilo de vida. Pero me llegó una noticia, me llegó un mensaje, me llegó algo que empezó a hacer eco en mi vida, y por fin, oyéndolo y caminando por allí, porque lo estudié con mucho cuidado, sin tomar una decisión, llegó el momento en que entendí, que tenía que tomar una decisión. ¿Me cambio de este mundo a este mundo? ¿Me dejo seguir bajo el señorío del pecado y de la muerte? ¿O decido, por obra del Espíritu Santo en mi vida, por la fe en la obra de Él en la cruz del Calvario, pasar de muerte a la vida de Cristo? De pasar de aquella cultura a la cultura en Cristo, de a mi salvación de la perdición, al mundo de pecado y de errores, a la vida libre de pecado bajo el poder del Espíritu Santo. Llegó el momento en que morí a aquello y empecé a vivir en esta nueva realidad. Hay momentos en que vuelo a aquello. Sí, pero digo, no, ¿yo qué? Yo morí. Le voy a contar un cuento muy personal. Por allá en la década del 60, el domingo pasado hablé de los cigarrillos. También voy a decirles esto. Yo fumaba una pipa. Me encantaba. El olor, la fragancia. Y todavía tengo la marca de tabaco que yo fumaba. Y cuando paso por allí con alguien que usa una pipa y huelo aquello, casi puedo decirle la marca del tabaco que usa. Pero en el año 1970, julio del 70, yo hice adiós. Y dejé. ¿Me costó? Sí. ¿Me pasa el olorcito? Sí. ¿Veo y pienso en aquello? Sí. Pero no. Morí aquello. Dejé aquello. Okay. Entonces, no me aplaudan, esto no es fácil. Confesarme. Pero lo dejé, decidí, y ustedes no saben lo que me costó eso. La nicotina que embargaba mis pulmones, que me atraían allá. El sabor, el hábito. Y yo tenía que por 6 meses, habiendo hecho la decisión, decir, no te sirve, te vas a morir, Señor, ayúdame. Ayúdame hoy, ayúdame hoy, ayúdame hoy, ayúdame hoy, hasta que por fin, ya. Eso murió. Okay, no me aplaudan, estoy hablando del hecho de que uno cambia de un mundo a otro mundo y uno está en este nuevo mundo y no va para atrás, pero hay los jalones del pasado. Pero el jalón ya no tiene fuerza porque morí a aquello. Usted murió al pasado suyo sin Cristo. Eso se acabó y usted tiene que luchar porque está en este mundo con el hecho de que dentro de ustedes hay tensión entre este mundo y aquel mundo, pero usted está en
Cristo Jesús, su Señor y Salvador. Aleluya, aleluya. Los adventistas tienen un gran programa para dejar de fumar. Eso yo lo sé. Yo hice mi propio programa. Pero eso no tiene nada que ver con mi salvación. Estoy hablando de la muerte al pecado, al reino del pecado, al ambiente del pecado, a ese estilo de vida. Ya no se enseñorea dentro de uno. Vengamos al versículo 3. En ninguna manera, ¿qué dice? Los que, no los que, sino la palabra antes de los que es todos. ¿Cuántos han muerto aquí al pecado? A ver, algunas nada más, ya veo. Hay otros que parece que están sumidos en el pecado. No levantan la mano porque dicen, oh, yo no quiero porque sigo así, quiere decir que sí. Ok, léanlo conmigo. Todos que, los que hemos sido que bautizados en Cristo Jesús, hemos sido que bautizados en su muerte. Vengamos por un minuto a esta realidad. El ser bautizado es ser sumergido. Es como tomar un pepino y lo bautizas en vinagre. Y sale un pepino. Pero a mí me gusta el agridulce, el pepino. Pero el hecho es de que lo que sumerges, lo metes en algo y lo tomas después con su nueva realidad. Ya no es un pepino, es más que un pepino, es otra cosa y es sabrosa si a usted le gusta pepino en vinagre. Ok, todos hemos sido ¿qué? Sumergidos, bautizados. Y esto es importante porque algunas veces hay toda la discusión en lo que es el bautismo. Hay distintas clases de vista. Hay el que es el bautismo por aspersión y el bautismo por inmersión. El problema no es que si es aspersión o inmersión, porque el problema es realmente si yo me he sumergido en Cristo Jesús. Bautizado ¿qué? En Cristo Jesús. Y si yo tengo un hermano un creyente que se está muriendo en terapia intensiva y dice, bautíceme por favor. No lo voy a... Y eso me ha ocurrido. Y el problema no es la gotica o el tanque, es el deseo de la persona, porque tiene la oportunidad de hacerlo, de identificarse con la muerte de Cristo para andar en novedad de vida. Y si Él me lo pide, ya Él se identificó con Cristo espiritualmente, ya murió a la vida de pecado, pero quiere ese acto visible, audible. Porque es importante ese momento para el cristiano normal, el creyente normal que quiere no solamente obedecer a plenitud a Jesús, sino que es más que un sentimiento, más que una emoción, más que un pensamiento, más que una decisión de mi voluntad, es un acto visible de todo mi ser. Y por eso el ser sumergido en agua es más que un sello, más que una señal, más que un símbolo, es una realidad. ¿Soy qué? ¿Y qué es lo que está siendo sumergido allí? Solo mi mente, mis pensamientos, mis emociones. No, todo mi ser
porque todo este cuerpo se revestirá de un cuerpo inmortal, incorruptible y radiante de gloria cuando Él venga y resucitemos con Él. Aleluya. Estoy diciendo que todo esto es sumergido allí. Y por eso los hermanos, yo me quiero bautizar. Bueno, está bien, es maravilloso que usted se quiera bautizar. Pero lo importante no es que usted se quiera bautizar, sino que si usted entiende que usted está diciendo que todo lo que usted es está siendo identificado con la muerte de Cristo y el estilo de vida del pasado para vivir en un nuevo estilo de vida ahora en el presente. Así que mi cuerpo siendo sumergido, este cuerpo siendo sumergido es una expresión audible, porque oyen lo que digo, visible, sensible y de mi voluntad y de todo mi ser al identificarme con la muerte de Cristo y la muerte al pecado. Entonces cuando los niñitos dicen, yo me quiero bautizar, claro, el niñito todavía no tiene una gran comprensión de lo que significa el cambiar de un mundo a otro mundo. Y necesita estar seguro de lo que entiende, porque uno se puede bautizar a los 12, los 13, los 15 años de edad, pero llegan los 18 y los 19. Yo fui bautizado aquí en el río en Cuba y me lo recuerdo, tenía 12 años de edad. Y cuando viene el momento y dice, ¿tú te bautizaste? O sea, no es el agua que me hizo algo, sino que toda mi voluntad, todo mi ser se identificó con un estilo de vida, una forma de ser, una manera de pensar, y me pasé para acá. Ahora, en el tiempo de la iglesia primitiva, era mucho más fácil entenderlo, porque si usted se decidía por Cristo, punto, usted se sumergía inmediatamente el día de su conversión, porque ya todas las fuerzas anticristo le verían a usted, y usted estaba haciendo una decisión formal de seguir a Cristo, no solamente con su confesión de fe, el valor de su corazón, sino que todo su cuerpo, y usted se convirtió en un blanco de los demás en cuanto a su vida en Cristo. Como nosotros separamos el bautismo físico del bautismo al que me lleva el Espíritu Santo en Cristo Jesús, como los separamos, pareciera que hubiesen dos cosas. No son dos cosas. El bautismo en agua es la expresión visible de la gracia de Dios en mi vida interna. Esa es una expresión muy profunda de la vida, porque mi vida externa es una expresión de mi vida invisible interna. Así que empiezo a entender más allá del bautismo en agua lo que sucede en mi vida con la operación del Espíritu Santo. Primero que todo, el Espíritu Santo me trae palabra, o me da una palabra, me redarguye, me convence. Y tengo que decidir sí o no con Cristo. Me identifico con Él, sí o no. Y una vez que lo haya hecho, empieza lo que se llama la generación de una nueva persona, lo que se llama la regeneración. Porque fui generado como un bebé, engendrado, pero ahora en Cristo soy generado de nuevo, una nueva persona en Cristo Jesús. Vamos al pasaje que está en 1 Corintios, creo que era, y veamos lo que dice. Sí, capítulo 12, versículo 13. Fíjense lo que dice. Léanlo conmigo en voz alta. Porque por un solo espíritu fuimos ¿qué? Todos sumergidos al confiar en Cristo como nuestro Salvador por obra del Espíritu Santo, quien nos convenció y nos llevó a la fe en Él. Fuimos ¿qué?
Bautizados, sumergidos ¿en qué? Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, sean judíos o qué, griegos, esclavos o libres. Y a todos ¿qué? Se nos dio a beber ¿de qué? Y por eso nos encanta ese coro, dame de beber, manantial, dame de beber, necesito más de beber, manantial, dame de beber, necesito más. Porque Él está allí, eres un manantial en tu vida y quieres beber y beber y beber y beber y beber y beber. Aleluya. Esto es un poco distinto. Es un poquito distinto a ese énfasis que damos los pentecostales, de ser bautizados por Jesús en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, para algunas personas se convierten, se entregan, se bautizan en agua y son bautizados en el Espíritu Santo por Jesús a la vez. Bautizados por el Espíritu al cuerpo de Cristo y bautizados por Jesús en el Espíritu Santo. Porque el que viene tras mí, dijo Juan el Bautista, de él os que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Vienes a la fuente, se convierte en una presencia y de repente Jesús dice, te voy a sumergir en mi espíritu y yo te bautizo en mi espíritu y te lleno de mi espíritu con todos sus dones, todo su poder, toda su gracia. Allí está todo. Pareciera que fueran distintas cosas, pero son toda una secuela de cosas que ocurren cuando nos rendimos a los pies de Cristo y el Espíritu Santo empieza a operar en nuestra vida y empieza esta increíble expresión de la vida en Cristo, pero comienza con el hecho de que he sido bautizado en su muerte. Allí es donde va a haber la base para la obra justificadora de Cristo en mi vida, la obra transformadora de mi vida, la obra vivificadora del Espíritu en mi vida y empiezo a andar en la vida nueva en Cristo. Sigamos aquí. A ver. Sí. No, perdón. Sí. No, versículo 3, hijo. Versículo 3, no sé si lo terminé. Ajá, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Leamos un versículo curioso, el versículo 10. Versículo 10, 6:10, hijo, 6:10. Porque en cuanto Cristo murió, al pecado murió. ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Murió quién? Cristo al pecado, una vez y por todas. Y más en cuanto vive para Dios. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué hago con eso? Es un versículo que si no lo entiendes bien te va a confundir. ¿Quiere decir que Cristo pecó? No. Pero Él se humilló a lo sumo y tomó la semejanza de cuerpo de hombre. Y siendo nacido de María, vivió como hombre por los años, quizás 33 años, en un mundo donde hay maldad y pecado. En todo fue tentado, pero en nada pecó.
Y vivió su vida y confrontó la maldad sin pecar, pero estaba en un mundo donde reinaba el pecado. Y más porque él se sujetó a la ley del Antiguo Testamento y él tenía que obedecer la ley a lo sumo, aún al bautismo y a la vida de él hasta la cruz. Y en la cruz fue hecho pecado, se hizo pecado, pero su mente y su voluntad no pecó. Pero siendo hecho pecado, ¿qué? Murió. Pero como murió sin haber pecado, él murió a ese mundo de la ley y del pecado para siempre sin haber pecado. Allí murió al pecado y fue levantado de entre los muertos invicto, glorioso, para reinar y sentarse a la diestra del Padre, porque no pecó, sino venció al pecado, venció la muerte, la máxima expresión del pecado, y venció al autor del pecado, venció al diablo, a Satanás, y se levantó de los muertos y se sentó a la diestra del Padre, donde intercede por usted y por mí de día y de noche. Aleluya, aleluya. Murió al pecado, murió a ese mundo al cual él vino a salvar de su pecado, y lo hizo en la cruz y nos salvó y nos redimió. Y lo que falta es que usted lo crea y se identifique con el hecho de que él murió, y cuando usted cree en él, usted también muere al mundo de la muerte, al mundo del pecado, y abre la ventana para que entre el Espíritu de vida, para que reine la gracia de Dios en la vida suya, y el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no tiene que reinar en su vida, porque hoy día reina Cristo en la vida de aquel quien ha creído en él y se ha confiado a él plenamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que versículo 3, y nos vamos un poquitico al versículo 4, me quedan 3 minutos. Lo leemos en voz alta. ¿Qué? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido ¿qué? Sumergidos en su ¿qué? En su muerte? ¿No lo saben? Dígalo conmigo. Un día yo me identifiqué con la muerte de Cristo. Allí yo morí al pecado, o sea, al señorío del pecado. Porque si fuera usted se estuviera flagelando todo el día, flagelando, usted estaría en un monasterio sobre clavos tratando de mortificar este cuerpo mortal, y eso es imposible. Lo importante es que usted sepa, yo morí al mundo del pecado. Yo morí al señorío de Cristo. Y cuando yergue su cabeza algo, usted llama un momento. Yo considero que todo eso murió. Se acabó. Y si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Cuando hay un error, Él es fiel y justo para ¿qué? Perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 4. Ahora él no solamente usa el bautismo, sino que dice, porque somos ¿qué? Ahora es más fuerte. Sepultados. Ese mundo ¿qué? Sepultó. Bautismo, chévere. Sumergido. Pero ahora Pablo deliberadamente usa la palabra. Él no usaba palabras informales así como para cambiar de lenguaje. Él tenía un propósito. Así que él dice, porque somos ¿qué? Sepultados. Nos pusieron la piedra encima, la roca encima. Así como se le hicieron a Jesús allí en el jardín,
y lo metieron ahí, su cuerpo muerto, y le pusieron una roca encima y lo sellaron. Estaba allí sepultado. Juntamente, no le gustan estos versículos. Juntamente, ¿qué? Con él para muerte, por el ¿qué? El bautismo. El bautismo es sumergirme y es sepultarme. Ok, dígalo. Mi ser antiguo, sin Cristo, bajo el señorío del pecado y la maldad, donde yo hacía lo que a mí me parecía, no tomaba ninguna clase de consideración a un Dios, y mucho menos a un Dios en Cristo Jesús revelado y encarnado, que se hizo carne y que murió en una cruz para perdonarme de mi pecado. Eso. Me identifico con aquel que tomó la cruz en mi lugar y fue sepultado por medio del bautismo. Fui sepultado, morí al mundo de la maldad, vivo en otro mundo, en un mundo que Pablo dice resucitó como Cristo, ¿qué? A fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que andemos en novedad de vida. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.